Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que el que tenga su Biblia y nos pueda acompañar, vamos a tomar la palabra del Señor desde el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 30. Desde el versículo 9 en adelante. Primera de Samuel 30, del 9 en adelante. Cuando estemos ahí, leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Partió pues David, él y sus 600 hombres que con él estaban, y llegando hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos, David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 11 dice: y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que usted le hable al corazón de cada persona que la ha de escuchar. Espíritu de Dios, solo usted sabe y conoce las necesidades de cada persona. Y te pido que trabaje en su ser, que trabaje, Señor Dios de la gloria, en sus mentes, en sus corazones, para que tu palabra, Señor, traiga en sus vidas un arrepentimiento, para que cada alma que no ha conocido a Cristo venga a Él en esta noche. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título: La vida sin Cristo es una crisis. La vida sin Cristo es una crisis. Y debo decirle para iniciar que la crisis más grande por la cual puede pasar una persona es vivir toda una vida sin Cristo como su Señor y Salvador. La crisis más grande por la cual pasé yo personalmente, esos años cuando no tenía a Cristo en mi vida como mi Señor y Salvador. Hermanos, fueron momentos difíciles, fueron momentos de angustia, fueron momentos, hermanos, de los cuales no me quiero recordar, porque fueron momentos de crisis en mi vida. Y quiero darle el significado de la palabra crisis. El significado de la palabra crisis es el siguiente: situación grave por la cual puede pasar una persona, o situación difícil de una persona. Y notemos la crisis por la cual estaba pasando este esclavo del cual le acabo de leer. Dice la palabra de Dios que cuando el rey David iba en marcha en el desierto, se encuentra con un esclavo egipcio. Y dice la palabra de Dios que ese esclavo egipcio había sido usado por su amo, un amo amalecita. Y dice la palabra de Dios que después que el amo, el jefe de este siervo, de este esclavo egipcio, lo usa para llevar a cabo un robo y para quemar una ciudad. Después que lo usó para llevar a cabo este agravio, dice la palabra que se enfermó y su amo lo abandonó en el desierto. Y notemos por qué crisis estaba pasando este esclavo egipcio: enfermo, abandonado por su amo, y tenía 3 días en el desierto sin comer y sin beber agua. Y yo no sé si esto a usted le trae algo a la memoria. Y debemos de entender que esto es lo que el diablo hace con la persona cuando no tiene a Cristo.
Cuando una persona no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, el diablo lo usa. Y después que el diablo lo usa, lo abandona para que se muera. Y esto fue, hermano, lo que hizo el amo amalecita con este esclavo egipcio. Y eso es precisamente lo que hace el diablo con una persona que no tiene a Cristo. El diablo te usa para tú pecar, para tú hacer cualquier cosa negativa. Y después que él te usa para tú hacer eso, te abandona para que tú te mueras. Y si usted no me cree, solamente tiene que visitar las prisiones en la República Dominicana. ¿Cuántas personas no hay haciendo 30 años? Y en los Estados Unidos, ¿cuántas personas no hay haciendo vida? Porque el diablo lo usó para quitarle la vida a una persona, y después que le quitó la vida, bajo la manipulación y la guianza de Satanás, el diablo lo abandona a la cárcel para que se pudra. ¿O cuántas personas el diablo no lo ha engañado para que le sea infiel a su esposa o a su esposo? Después que lleva a cabo, hermano, ese acto y la familia se rompe, la esposa deja al esposo y los hijos andan ambulantes por la calle, el diablo abandona a esa persona a la depresión. Eso es precisamente lo que hace el diablo. En esta historia, hermano, ese esclavo egipcio nos representa a nosotros. Personas que éramos esclavos de Satanás, que el diablo nos manipulaba y nos usaba para hacer cualquier cosa. Y ese amo amalecita, ese jefe, representa a Satanás. Pero también en esta historia, el rey David es una ilustración de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando encontraron a ese esclavo en el desierto, ya enfermo y con 3 días sin comer, dice la palabra que se lo trajeron al rey David, que representa a Cristo, y le dieron a comer pan y agua y recobró su vida. O sea, que cuando este esclavo conoce a David, recobra su vida, no se muere. Y eso mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, hermano, recobramos vida. Ya no somos un esclavo de Satanás. Ya no estaremos en esa crisis. Miren la crisis en la cual estaba este esclavo, enfermo, 3 días sin comer y sin beber agua, y en un desierto, listo para morir. Pero qué tan bueno es el Señor, que después que el diablo nos usa, Él viene y nos recoge y nos da vida y nos perdona y nos da un nuevo comenzar. Pero podemos notar que este esclavo estaba pasando por una crisis. Y debemos de entender, hermano, que por esta crisis pasa cualquier persona que no tiene a Cristo. El esclavo egipcio estaba pasando por una crisis en la cual él solo esperaba la muerte. Pero dice la palabra que desde que lo trajeron al rey David, recobró vida, comió y no se murió. Hermanos, es importante notar que este hombre recobra vida después que viene y conoce al rey David. Y debemos de entender, hermano, que el vivir una vida sin Cristo es la peor crisis por la cual puede pasar una persona. Ahora, ¿por qué el vivir sin Cristo es una crisis? Le voy a dar algunas razones por la cual el vivir sin Cristo es una crisis. La vida sin Cristo es una crisis porque una persona que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador no puede tener una relación con Dios. Dios no puede estar con esa persona. Y no hay crisis más grande por la cual un hombre o una mujer pueda pasar en la tierra, que es vivir alejado y separado de Dios. Hermano, no puede existir una situación más crítica que esta. Que usted viva toda una vida sin Dios. Que usted, hermano, no pueda tener una relación con Dios. Que Dios esté lejos de usted. Porque habrá momentos donde su papá y su mamá ni su vecino lo podrá ayudar, sino solamente Dios. Pero ¿cómo Dios te va a ayudar si tú no tienes una relación con Él? Hermanos, y no hay situación más crítica en la tierra que es que un hombre viva separado y de espalda a Dios. Yo no sé, hermano, si en el mundo puede existir algo más peligroso que el vivir sin Dios en la vida. Y esto es precisamente
la situación por la cual está viviendo usted en este momento si no tiene a Cristo. Y esto para que usted vaya notando qué crisis tan grande es vivir sin Cristo. Porque la palabra dice, hermano, que para nosotros tener una relación con Dios, para nosotros poder decir que Dios está con nosotros, debemos de aceptar a Cristo. Hermanos, porque el que no tiene a Jesús no tiene al Padre. El que no tiene a Jesús como su Señor y Salvador no puede decir que Dios está con él. Porque solo por medio de Jesucristo somos reconciliados con el Padre. Y cualquier persona que no haya venido a los pies de Cristo, hermano, no puede decir que Dios está con él. No puede decir que tiene una relación con Dios. Y no hay nada más peligroso sobre la faz de la tierra que vivir una vida sin Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice lo próximo. Dice la palabra de Dios. Dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. O sea, que el hombre solamente puede ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Que si usted no ha venido a Cristo, que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted no ha sido reconciliado con Dios. Usted no tiene una relación con Dios. Y debemos de entender, hermano, que la relación del hombre y Dios se quebrantó en el huerto del Edén, cuando el pecado entró al mundo. El pecado separó al hombre de Dios. Pero cuando Cristo vino a la tierra 2000 años atrás y murió por nosotros, Él murió para reconciliarnos otra vez. Esa relación que perdimos en el huerto del Edén, podemos retomarla, podemos volver a intimidar con Dios, podemos decir que Dios está con nosotros, pero solo si venimos a Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el que reconcilia al hombre con Dios. Hermanos, yo no sé si en el mundo puede existir algo más crítico o una situación, hermano, tan peligrosa como esta, que es el hombre vivir sin Dios. De ahí es que primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice la palabra: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y debemos de entender, hermano, que lo que a nosotros nos reconcilia con Dios no es una creencia. Lo que a nosotros nos reconcilia con Dios no es que yo sea una buena persona. Lo que a nosotros nos reconcilia con Dios no es que yo sea, hermano, parte de una iglesia. Lo que a ti te reconcilia con Dios es Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra persona, no hay otra forma, no hay otro medio en el cual el hombre pueda reconciliarse y volver a tener una relación con Dios, si no es por medio de Cristo Jesús. Hermanos, yo como pastor no puedo reconciliarte con Dios. Yo sí puedo predicarte y enseñarte quién es que te reconcilia con Dios. Y es precisamente lo que estoy haciendo. Pero yo no te puedo reconciliar con Dios. Yo mismo tuve que reconciliarme con Dios por medio de Jesucristo. Y si usted quizás es de aquellos que dice que Dios está conmigo y que Dios me oye y que donde quiera que yo voy Dios está conmigo, déjame decirte que si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, Dios no está contigo. Tú no has sido reconciliado con Dios. Segunda razón por la cual el vivir sin Cristo es una crisis. Hermano, la vida sin Cristo es una crisis porque la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y el que muere sin Cristo como su Señor y Salvador tendrá que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Y yo no sé, hermano, qué crisis usted puede imaginarse que sea más grande que esta. Que la muerte le pueda sorprender y por usted no tener a Cristo termine en un lugar llamado infierno. Y ahí, hermano, la crisis en el infierno será por toda una eternidad. Y debemos de entender, hermano, que el único medio en el cual podemos evitar el infierno es por medio de Cristo Jesús. Y debemos de entender, hermano, que mañana no le es prometido a nadie. La muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y si la muerte te sorprende sin Cristo, tendrás que pasar toda una eternidad
en un lugar de tormento llamado infierno. Por eso, hermano, es que la palabra dice en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que no hay manera, no hay forma en la cual usted pueda evitar el infierno, llegar al Padre, si no es por medio de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice la palabra: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Miren lo que dice el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Hermano, no hay otro medio, no hay otra manera, no hay otra forma en la cual nosotros podamos, hermanos, ser salvos. Y debemos de entender que mañana a usted y a mí no se nos es prometido. Y si la muerte te sorprende, tendrás que pasar toda una eternidad en una crisis eterna en el infierno. Hermanos, tercera razón por la cual la vida sin Cristo es una crisis, es porque fuera de Jesús no hay paz. Y yo no sé, hermano, qué crisis tan grande puede existir en el mundo, que es vivir toda una vida sin paz. El dinero no te podrá dar la paz. Tus pertenencias no te podrán dar paz. Una gran casa no te podrá dar paz. Un buen empleo en la política no te podrá dar paz. Una mujer no te podrá dar paz. Tus hijos no te podrán dar paz. El único que puede dar una paz genuina y verdadera se llama Jesucristo. Hermano, es una crisis terrible vivir toda una vida sin paz. Y nosotros hemos buscado la paz en todos los lugares equivocados. La hemos buscado en la droga, en el alcohol, en el dinero, en la fama, en la pertenencia, y no la hemos encontrado. Y la razón es, hermano, porque la paz que el dinero, que el mundo te da, que las pertenencias te dan, que una gran casa te puede dar, es una paz momentánea, pasajera. De ahí, hermano, es que Jesús dice en Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo es que el mundo da la paz? Bueno, cuando tú tienes $1,000,000 en el banco, tú estás tranquilo, tienes paz. Pero desde el momento que se te acaba, se te fue la paz. O sea, que la paz que el mundo te da es pasajera, es momentánea, no es garantizada. Quizás tú puedes tener paz en tu casa porque tienes una casa grande, pero vamos a decir que Dios te libre, si tu casa se te quema, se te fue la paz. Quizás tú tienes paz porque tienes un buen empleo, pero si pierdes el empleo se te va la paz. O sea, que la paz que el mundo, cualquier paz que usted pueda obtener bajo el sol en el mundo, siempre será momentánea y pasajera. Pero la paz que Jesús te quiere dar, Él dice que es una paz permanente. Es una paz que no depende de nada aquí en la tierra, porque solamente Él la puede dar. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué solamente Jesús puede dar una paz permanente, genuina y verdadera? Bueno, la razón es porque Él compró esa paz en la cruz del Calvario. Y por eso solamente Él dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Hermanos, usted podrá tener muchas cosas, pero aún estar traspasando por una crisis. Y el no tener paz es una crisis. Y esa paz, hermano, genuina y verdadera, solamente la puede dar Jesús. Hermano, la próxima razón por la cual la vida sin Cristo es una crisis es porque fuera de Cristo estaremos vacíos. Hermanos, el ser humano tiene un vacío dentro de su corazón con el cual fuimos creados por naturaleza, que solamente Jesucristo lo puede llenar. Usted podrá alcanzar todas sus metas y todos sus logros en el mundo y aún sentirse vacío. De ahí, hermano, es que hay personas que han dicho: después que yo haga $1,000,000 me retiro, porque ese millón me va a hacer feliz. Consiguieron ese millón y aún sigue el vacío y quieren un segundo y quieren más dinero. De ahí, hermano, es que hay personas que dicen que hoy me voy a beber una botella,
se beben una botella de alcohol y creen que esa botella de alcohol va a llenar ese vacío, pero mañana amanecen con el mismo vacío y se beben otra. Y así viven toda una vida usando droga y bebiendo alcohol, porque el primer pase de droga que usaron no llenó el vacío, sino que mañana quieren llenarlo otra vez con una segunda sustancia. Y de ahí, hermanos, que el hombre vive toda una vida experimentando diferentes cosas para llenar ese vacío y nada nunca lo llena. De ahí es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas. Miren lo que el apóstol Pablo le dice a un grupo de creyentes. Le dice: y vosotros estáis completos en él. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo que el que lo completa a ellos es Jesús. O sea que fuera de Jesús el hombre está incompleto. Y esto es una gran verdad que debemos de entender y reconocer en esta noche. He escuchado muchos hombres decir: después que yo me case con ella, o después que yo me la consiga, voy a estar feliz y voy a estar completo. Mentira. Se casa con la mujer de sus sueños, hermanos, y a través del tiempo se enamora de otra, porque esa no le llenó el vacío que hay dentro de su corazón. Porque ese vacío dentro del corazón del hombre solamente lo llena Jesús. Hermano, ¿por qué la vida sin Cristo es una crisis? Bueno, porque la palabra dice que el que no tiene a Cristo está en tinieblas. O sea, le pertenece al reino de Satanás, al reino de las tinieblas. Dice Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, que el que libra al hombre de la potestad de las tinieblas, de pertenecer al reino de Satanás, es Jesús. Y si tú no tienes a Jesucristo, aunque te duela, aunque te choque, debo de decirte que tú perteneces al reino de la tiniebla. Y no hay nada más crítico en la vida que pertenecer al reino de la tiniebla. Hermanos, y no solamente que una persona pertenece al reino de la tiniebla cuando no tiene a Cristo, sino que la palabra dice que el que no tiene a Cristo está muerto espiritualmente. Y también una persona que no tiene a Cristo, hermano, es manipulado, es guiado y le pertenece, hermano, en cierta manera a Satanás. Miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 versículos 1 y 2. Y él, oh Dios, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, el príncipe de la potestad del aire es Satanás. O sea que cuando una persona no tiene a Cristo, está muerto espiritualmente y es guiado, es manipulado y en cierta manera, hermano, le pertenece a Satanás. Por eso es que una persona, hermano, que no tiene a Cristo no puede dominar sus deseos pecaminosos. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo, hermano, el diablo le pone un pensamiento en la cabeza y va y lo hace, porque es manipulado, es guiado por el enemigo. Otra razón por la cual una persona que no tiene a Cristo está en una crisis es porque la palabra dice que el que no tiene a Cristo está perdido. Eso fue, hermano, lo que Jesús dijo después que conoció a un hombre llamado Zaqueo. Y Zaqueo le permitió que Jesús entrara en su casa. Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La Biblia te considera como una persona perdida cuando tú no tienes a Cristo. Por eso es que, hermano, que la palabra dice que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Hermano, la vida sin Cristo es una crisis, porque el que no tiene a Cristo es esclavo del pecado. Hermanos, de ahí es que cuando te viene un deseo pecaminoso, tú no lo puedes controlar, sino que siempre cede al pecado. De ahí es, hermano, que tú quizás te has dicho: yo tengo que dejar de hacer esto, yo tengo que dejar de hablar mentiras, yo tengo que dejar de serle infiel a mi esposa, yo tengo que dejar de usar droga, yo tengo que dejar de decir malas palabras, y no ha podido. Porque el que no tiene a Cristo, hermano, está en una crisis tan grande que el pecado lo controla y lo domina. Romanos capítulo 6 versículo 17 dice: pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. El apóstol Pablo le está hablando a los creyentes de Roma y él está diciendo: ustedes, cuando no tenían a Cristo, eran esclavos del pecado. De ahí, hermano, es que dice la palabra que Jesucristo vino a libertarnos. ¿A libertarnos de qué? ¿De qué Jesús vino a libertarnos? Vino a libertarnos del pecado y vino a libertarnos, hermanos, de las manos de Satanás. Hermanos, no hay peor vida que una vida sin Cristo. No hay peor crisis por la cual una persona pueda traspasar que vivir sin Cristo. La crisis más grande que pueda existir en la vida de una persona es vivir sin Cristo. La vida más miserable que una persona pueda vivir, hermano, no es una vida sin dinero. La vida más miserable que una persona pueda vivir no es una vida sin lujos. No es una vida sin comodidades. No es el estar soltero, hermano, o el quizás no poder casarte con la persona de tu sueño. La vida más miserable que pueda vivir una persona es una vida sin Cristo. Porque ¿cuántas personas no conocemos que tienen dinero, que tienen todas las comodidades del mundo y se casan con la mujer de sus sueños o con el hombre de sus sueños y aún son miserables? Y en cierta manera están, hermano, pasando por una crisis, y todo por no tener a Cristo. Porque el vivir sin Cristo es una crisis. Hermano, el que vive una vida sin Cristo fracasa por completo en el propósito de la vida. El fracasar en el propósito de la vida no es el una persona no lograr sus sueños o sus metas. El fracasar, hermanos, en el propósito de la vida no es el no lograr terminar tus estudios y graduarte de la universidad o ser un profesional. El fracasar en la vida, hermano, es una persona vivir sin Cristo como su Señor y Salvador. Porque la razón por la cual fuimos creados, la razón por la cual existimos, es para conocer a Cristo, ser perdonados de nuestros pecados, servirle a Dios, morir y irnos para el cielo. Y si usted no tiene a Cristo, fracasa por completo en el propósito de la vida. Hay personas que se han confundido, piensan que el propósito de la vida es de ellos ser feliz, lograr sus sueños y alcanzar sus metas. No, la razón por la cual usted fue creado fue para conocer a Cristo, ser reconciliado con Dios, servirle en la tierra, morir y terminar en el reino de Dios. Hermanos, tenemos este lapso de tiempo llamado vida que Dios nos ha dado para conocer a Cristo, ser perdonados de nuestros pecados y así poder vivir por toda una eternidad en el reino de Dios. Ese es el propósito de Dios para el hombre. Este es el propósito, hermano, por la cual Dios nos ha creado. Y este propósito se cumple en Cristo. O sea, que si usted muere sin Cristo, fracasó por completo en su vida. Por eso, hermano, es que el vivir sin Cristo es una crisis. Hermano, la tragedia más grande no es la muerte. La tragedia más grande es el vivir toda una vida sin Cristo. Un hombre decidió, hermano, vivir toda una vida de espalda a Dios. Este hombre decidió vivir entregándose, hermano, a los deleites pecaminosos. Y sí, hermano, cuando una persona muere es una tragedia, pero más trágico es cuando muere sin Cristo, porque tendrá que pasar toda una eternidad en el infierno. La peor tragedia de la muerte de este hombre no fue que él murió, sino que la peor tragedia de la muerte de este hombre, llamado como el hombre rico en la Biblia, fue que terminó en el infierno. Hermano, esa tragedia de vivir de espalda a Dios, sin querer nada que ver con Dios, rechazando a Cristo, se convirtió en una tragedia
que escapa a la vista física del hombre, sino una tragedia, hermano, la cual la Biblia llama como infierno. Una tragedia eterna, una crisis eterna de la cual no hay solución ni remedio. Que es, hermano, un horrible y horrendo lugar llamado infierno. Dice la palabra de Dios en Lucas 16, y vemos por qué crisis eterna estaba traspasando este hombre, porque decidió vivir una vida sin Cristo. Dice la palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y que hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno el hombre rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermano, notemos la condición de este hombre. Hermano, es una crisis tú vivir sin agua aquí en la tierra, pero peor crisis es tú vivir por toda una eternidad en un estado de sed sin poder tener agua. Este hombre deseaba que Lázaro mojara la punta de su dedo para solamente probar una gota de agua. Este hombre decidió vivir de espalda a Dios. Este hombre rechazó el agua viva que Cristo dice que Él le da a todo aquel que venga a vivir, a beber de Él. Porque Cristo dice que Él es el agua viva y que todo aquel que beba de Él, Él es una agua que brota para vida eterna. Este hombre, hermano, decidió no venir y beber de esa agua que da para vida eterna, que es Cristo Jesús. Entonces estaba en un lugar que deseaba solamente una gota de agua. La ironía de la vida es esta, hermano. Rechazamos el agua viva, la cual es Cristo, que brota por toda una eternidad, para después terminar en el infierno, donde ni una gota de agua no pueden dar, cuando tuvimos toda la oportunidad de recibirla gratuitamente. Hermano, el que rechace el agua que brota para vida eterna en la tierra, también estará rechazando agua por toda una eternidad. Y déjame decirte que toda persona en la Biblia que no tenía Cristo traspasó por una crisis. Y su crisis terminó desde que vinieron a Cristo. El endemoniado gadareno, un hombre que vivía desnudo, amarrado y dormía en la tumba. Este hombre estaba traspasando por una crisis terrible, pero su crisis se terminó desde que vino a Cristo Jesús. La mujer del flujo de sangre estaba traspasando por una crisis terrible, 12 años desangrándose, y había buscado ayuda en los doctores, pero dice la palabra que le iba peor. Pero desde que decidió acercarse a Jesús, su crisis se terminó. Hermanos y amigos, la vida sin Cristo es una crisis, pero no tiene que ser así, porque hoy en esta noche tu crisis puede terminar si viene a Cristo Jesús. Así como ese esclavo egipcio estaba traspasando por una crisis, abandonado en el desierto, enfermo, 3 días sin comer y sin beber agua. Pero desde que vino al rey David, que representa a Cristo, su crisis se terminó. Hoy te digo a ti en esta noche, hoy tu crisis se puede terminar si tú vienes a Cristo. Porque la vida sin Cristo es una crisis. Hermano, no hay peor crisis por la cual el hombre pueda traspasar en la tierra sino vivir sin Cristo. No hay peor situación, no hay peor estado por la cual el hombre pueda traspasar en este mundo, en esta vida,
que vivir de espalda a Dios. Y solamente cuando venimos a Cristo nos reconciliamos con el Padre y podemos decir que Dios está con nosotros. Podemos decir que tenemos una relación con Dios, porque fuera de Jesús no podemos decir que Dios está con nosotros. Fuera de Jesús no hay vida eterna. Fuera de Jesús no hay perdón de pecados. Fuera de Jesús no hay paz. Fuera de Jesús, hermanos, pertenecemos al reino de las tinieblas. Somos guiados, manipulados, controlados por Satanás. Y no hay crisis peor que esa, hermano, que el vivir una vida sin Cristo. Hoy, en esta noche, así como la crisis del esclavo se terminó desde que vino al rey David, que representa a Jesús, así como la crisis del endemoniado se terminó desde que vino a Cristo, así como la crisis de la mujer del flujo de sangre se terminó desde que vino a Cristo, así como la crisis de aquel hombre leproso separado de su familia en Mateo capítulo 8, que le dijo a Jesús: si tú quieres puedes limpiarme. Y desde ese instante Cristo le puso la mano y lo limpió, y su crisis se terminó al instante. Así tu crisis hoy se puede terminar si tú le entregas tu vida a Cristo. Cualquier persona que ha entendido que la vida sin Cristo es una crisis y hoy quiera salir de esa crisis, hoy quiera reconciliarse con Dios, hoy quiera decir que Dios puede ser su Padre y ser perdonado por Dios, lo puede hacer por medio de esta oración. Ahí donde usted está sentado, ahí donde usted está quizás acostado en su casa, si quiere salir de esa crisis, solamente tiene que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Ahí donde está, te invito a que le entregues tu vida a Jesús, porque una vida sin Cristo es una crisis. Y solamente cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, salimos de esa crisis. Te invito a recibir a Cristo como tu Señor y Salvador en esta noche. Te invito a hacer esta oración, si así lo quiere hacer. Ahí donde estás sentado, repite esta oración. Por medio de ella le estará entregando tu vida a Jesucristo para salir de esa crisis. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo. Hoy recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador, confiando en Él la salvación de mi alma y vida eterna. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Gracias, Jesús, por hoy perdonarme. Gracias, Jesús, por hoy reconciliarme con el Padre. Gracias, Padre, por hoy recibirme como tu hijo o como tu hija. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero felicitar a cualquier persona que en este momento haya salido de esa crisis, el estar sin Cristo. Felicitar a cualquier persona que en este momento le haya entregado su vida a Jesús. Y tengo 3 consejos muy breves que darte. El primero es: busque una Biblia y léala. Leyendo la palabra de Dios, usted va a conocer a Dios, los planes de Dios para su vida. Y no hay mejor manera, y la única manera, hermano, en la cual podemos en realidad conocer a Dios es por medio de su palabra. Dios se le revela al hombre por medio de la Biblia. Segundo consejo es: establezca una relación con Dios, una comunicación con Dios por medio de la oración. Cuando oramos, simple y llanamente hablamos con Dios. Tercer consejo es: busque una iglesia donde se predique la palabra de Dios tal y como está escrita. Vaya y congréguese en esa iglesia para que pueda crecer espiritualmente. Le damos la gracia a cada persona que ha sacado de su valioso tiempo para escuchar la palabra de Dios.
Gracias a los vecinos. Gracias a el Colmado Pichardo y al Colmado Esteves. Y a la pizzería también, que nos bendice con la energía eléctrica. Gracias a cada persona que le ha mostrado reverencia a la palabra de Dios y la ha escuchado. Queremos bendecir a cada familia, a cada esposo, a cada esposa, a cada joven y a cada niño. Que Dios bendiga el hermoso